Para terminar con los primeros ejercicios de transferencia de calor, vamos a ver el último fenómeno y cómo se comporta, que es la radiación de onda larga. Entonces, esto va a ser la radiación emitida por un muro. O puede ser una ventana, por ejemplo. Realmente por cualquier superficie. Entonces vamos a empezar con nuestro esquema general. Vamos a suponer que tenemos, por decir algo, un muro de concreto, pero realmente puede ser de cualquier material. En el caso más general vamos a tener convección, vamos a tener una temperatura interior, una temperatura exterior y va a haber un flujo de calor, ¿no? Ya no estamos suponiendo que el flujo de calor es constante a lo largo de todo eh, de toda nuestra pared. Pueden haber varios flujos de calor. Y ahora vamos a tener que la pared está emitiendo un cierto flujo, que va a ser el flujo emitido, que realmente es térmico. Dijimos que todos los objetos, de acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, van a emitir cierta radiación de acuerdo a su temperatura. El muro va a emitir por toda su superficie, tanto al exterior como al interior, pero de momento solamente nos vamos a centrar en la radiación emitida al exterior, porque la radiación emitida al interior complica bastante el balance de calor en todas las paredes, pero esta emitida al interior va a tener que ver con la temperatura radiante media, que es importante en el confort humano, pero no la vamos a calcular. Solamente nos vamos a centrar en el flujo emitido al exterior. Entonces, tenemos que hacer un análisis de la radiación, como hicimos con la radiación de onda corta. Entonces hay que recordar que la radiación visible es la de onda corta y la emitida infrarroja es la de onda larga. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Stefan Boltzmann, que nos dice que el flujo emitido de una superficie I a una superficie J va a ser el área que tenemos, va a ser el área de la superficie I por el factor de forma entre I y J por la constante de Stefan Boltzmann por la emisividad de la superficie I por la emisividad del objeto J por la diferencia de la temperatura I a la cuarta menos la temperatura J a la cuarta. Y hay que tener mucho cuidado en esta parte, que esto siempre tiene que ser en kelvins. Aquí si no podemos trabajar esta diferencia de temperaturas a la cuarta en grados centígrados porque estaríamos cometiendo un error importante. Y este flujo hay que tener en cuenta que realmente no es más que una densidad de flujo por un área. Entonces, el flujo emitido por nuestra superficie o la densidad de flujo emitida va a ser el factor de forma entre la superficie y el objeto al que está emitiendo. Recordemos que siempre va a haber quien envíe la radiación de onda larga y quien la reciba. Por la constante de Stefan Boltzmann, por la emisividad de la superficie exterior de nuestro muro, por la emisividad del objeto al que le estemos mandando, por la diferencia de temperatura de por la diferencia de la cuarta potencia de la temperatura superficial exterior menos la cuarta potencia de la temperatura del objeto. Y este factor de forma, vimos que por ejemplo, entre una losa y el cielo, podemos tomarlo como 1 entre un
muro y el cielo de 0.5. Y si no, lo podemos calcular con los gráficos que vimos en la clase. Y va a eso depender del caso que tengamos. Por ejemplo, si tenemos dos superficies adyacentes, I y J, entonces vamos a ver cuál es el factor de forma I y J de acuerdo a ciertas gráficas. Entonces, para estudiar nuestro problema, lo siguiente es nuestro esquema de resistencias. Y vamos a ver que tenemos una temperatura exterior, una temperatura interior, una temperatura superficial exterior, una temperatura superficial interior, y dijimos que la radiación incide o se emite de la superficie. Entonces aquí vamos a tener una radiación que está saliendo, que va a ser la radiación emitida. Vamos a tener una resistencia del muro, que puede ser simple o compuesto, una resistencia interior y una resistencia exterior por convección. Entonces combinamos todos los fenómenos: convección, conducción y radiación. Como ya vimos con radiación de onda corta, el que esté saliendo o entrando esta radiación nos obliga a tener diferentes flujos a partir de ese punto y hay que hacer un balance. Entonces vamos a suponer arbitrariamente estas direcciones y quiero que recuerden ustedes cómo era el esquema para la radiación de onda corta. Y se van a dar cuenta que va a ser esto igual que para la radiación solar. Bien, lo único que va a ser diferente es que en la radiación solar este flujo entraba y este flujo salía. Pero recuerden que la dirección es arbitraria y solamente nos está diciendo en qué sentido va a ser positivo. Entonces, el flujo emitido en esta dirección va a ser igual a menos el flujo cuando lo consideramos en esta dirección. Ya en ese caso, ahora sí va a ser este esquema exactamente igual que el de la radiación de onda corta. Solamente que en vez de tener alfa phi teta, ahora tenemos menos phi emitido. Y vamos a poder sustituir en la ecuación que teníamos el phi emitido, que sabemos que es esta fórmula. Vamos a hacer eso. Tenemos que el flujo al interior, que es el flujo que nos interesa, va a ser igual a la temperatura exterior menos la temperatura interior menos el flujo emitido por la radiación exterior, donde solamente sustituimos en la ecuación de radiación solar el flujo que tenemos ahora, que va a ser el flujo emitido, y abajo tenemos la suma de todas las resistencias: la resistencia del muro, más la resistencia interior, más la resistencia exterior. Sustituimos y nos va a dar ya una fórmula bastante más larga y compleja, que va a ser la temperatura exterior menos la temperatura interior menos la resistencia exterior por el factor de forma hacia el objeto, la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad de la superficie exterior, la emisividad del objeto al que estamos enviando, menos las temperaturas superficiales a la cuarta, entre la suma de las resistencias. Pero nosotros queremos tener phi exclusivamente en función de la temperatura exterior y la temperatura interior. No queremos tener en nuestra ecuación la temperatura superficial interior. Por esta razón, vamos a
encontrar la ecuación de esta ecuación que nos está dando el flujo interior. Sabemos que va a ser igual a la diferencia de las dos temperaturas extremas entre la suma de las resistencias. Entonces, a partir de ahí vamos a obtener y despejando que la temperatura superficial exterior va a ser igual a la temperatura exterior más el flujo interior por la resistencia del muro más la resistencia interior. Esto es para que phi interior sea función de la temperatura exterior y la temperatura interior exclusivamente. Y ahora sí, para tener ya la ecuación más compleja o más desarrollada, vamos a sustituir esto acá y nos va a dar una ecuación bastante larga, que es la ecuación, bueno, todavía no es la ecuación que tienen ustedes en la diapositiva. El flujo interior, porque esa todavía va a ser más complicada, va a ser la temperatura exterior menos la temperatura interior menos la resistencia exterior, factor de forma, constante, emisividad, abrimos paréntesis y vamos a tener la temperatura exterior más el flujo interior por la resistencia del muro más la resistencia interior, cerramos paréntesis a la cuarta, vamos a ver si se ve, si se va a ver, menos la temperatura del objeto al que le enviamos a la cuarta, entre la suma de las resistencias, resistencia del muro más resistencia interior más resistencia exterior. Y ya tenemos el flujo interior en función exclusivamente de las temperaturas exteriores e interiores. Pero va a haber un problema aquí, que nosotros queremos calcular el flujo interior, pero resulta que del lado derecho de nuestra ecuación tenemos el flujo interior. Y la complicación va a ser que tenemos aquí algo elevado a la cuarta. Entonces no podemos desarrollar esta potencia, sumar términos y factorizar. No vamos a poder despejar nosotros el flujo interior. Entonces vamos a tener que hacer algo más para poder calcular esta ecuación. Entonces, justamente el problema es que el flujo interior es función de el flujo interior. Y eso es bastante problemático. Ahora, no es la primera vez que ustedes se encuentran con una ecuación de este tipo. Si ustedes recuerdan sus clases de hidráulica, cuando calculaban el factor de fricción, que lo podían hacer con la ecuación de Nikuradse o con Colebrook-White, y estas ecuaciones tenían del lado izquierdo el factor de fricción y este era función del mismo factor de fricción, aparecía dentro de una raíz cuadrada. Entonces, esta es la fricción hidráulica. Y para resolverlo había una de esas ecuaciones más sencillas donde no había este factor, o lo que realmente hay que hacer es iterar. Y así es como vamos a poder calcular este flujo interior. Nuestra primera opción para iterar va a ser con el método de Newton-Raphson o el método de Newton. Este método, que ya habrán visto ustedes en sus clases de análisis de métodos numéricos, pero también se utiliza en hidráulica de canales para resolver el flujo espacialmente variado. Realmente es la manera más formal que vamos a tener. Aquí vamos a necesitar hacer una función del flujo interior que sea igual a 0. Simplemente vamos a pasar todo a un lado de la ecuación para que del otro lado tengamos que sea igual a 0. Y simplemente vamos a tener que el flujo interior y va a ser igual al flujo interior y menos 1 menos esta función evaluada con el flujo interior y menos 1 dividida entre
la derivada de esta función. Entonces, aquí el reto va a ser calcular la derivada. Y claro, esto que va a tener cierta complejidad computacional, va a requerir ciertos recursos. Es muy difícil calcularlo a mano ya realmente. Entonces, esto hay que repetirlo mientras la diferencia de phi, es decir, phi i menos 1, aquí vamos a poner subíndice i, siga siendo mayor a un valor muy pequeño que sea delta, que es lo que vamos a llamar la precisión que vamos a querer que tenga nuestro sistema, que usualmente va a ser alrededor de 1 por 10 a la menos 8. Eso podemos considerar que es una excelente precisión. La siguiente opción que vamos a tener va a ser utilizar una iteración simple, que va a ser mucho más sencillo y no tenemos que complicarnos con la derivación de la función, que en este caso es posible hacer, pero va a haber otras veces en las que no va a ser posible obtener esta derivada de manera sencilla. Desde aquí simplemente vamos a tener que el flujo interior va a ser igual a función del flujo interior, como lo teníamos con anterioridad, ¿no? No vamos a pasar todo a un lado para que sea igual a 0. Vamos a definir que el flujo interior 0 va a ser igual a 0. Y ahora sí vamos a ir calculando cada flujo interior, que el flujo interior 1 va a ser igual a función de el flujo interior 0, que es subíndice. Es decir, este flujo interior que tenemos lo vamos a evaluar con el anterior y así vamos a continuar hasta llegar a 10 iteraciones. El flujo interior 10 va a ser función del flujo interior 9 y eventualmente esto va a ir convergiendo a un cierto valor. Existe la posibilidad de que no converja realmente esto y por eso es mejor el método de Newton-Raphson, que además converge más rápidamente. Pero en este caso es válido o es posible hacerlo de esta manera. Entonces vamos a decir ya que el flujo interior va a ser aproximadamente este flujo interior 10, con las 10 iteraciones. La siguiente posibilidad que vamos a tener va a ser ahorrarnos las iteraciones y que lo haga un sistema automáticamente por nosotros, que es la función objetivo de Excel. Aquí en este caso vamos a tener una temperatura exterior conocida y nuestra incógnita va a ser la temperatura interior. Hay que recordar que para poder hacer esto tenemos que estar hablando de un balance de calor en una habitación, como lo hicimos con la radiación de onda corta. Entonces tenemos que la suma de los flujos tiene que ser igual a 0 y que el flujo, que son unidades de watts, es igual a la densidad de flujo por el área. Entonces, si tenemos el caso más sencillo de un balance de calor, donde la suma de los flujos va a ser el flujo de la fuente más el flujo del muro. Y el flujo de la fuente es conocido, o lo podemos calcular. Y lo que hay que definir es cómo vamos, o cuál va a ser el flujo del muro, que tampoco tiene mucha complicación. El flujo del muro va a ser igual a la suma de los flujos interiores de cada pared por el área de cada pared. Y hay que recordar que esto puede incluir el flujo interior que atraviesa ventanas, puertas, etcétera, ¿no? Es decir, si tenemos 6 paredes, pero además tenemos una ventana y una puerta, entonces realmente vamos a tener 8 elementos que hay que sumar. Entonces, en nuestra
o Excel, vamos a tener una celda A1 donde vamos a poner la temperatura exterior que va a estar fija, porque es algo conocido. En la celda A2 vamos a tener una temperatura interior que no la conocemos, pero podemos nosotros hablar de un valor inicial que vamos a fijar arbitrariamente y después lo vamos a modificar. Es decir, por ejemplo, podemos escoger que el valor inicial sea de 0 grados centígrados, aunque muy probablemente nos vaya a resultar al final un valor diferente. Después podemos tener una celda D1 donde tengamos el flujo interior para el muro 1 en la iteración 0, que es igual a 0. En la celda D2 vamos a tener el flujo interior 1 en la iteración 1, que es función de el flujo interior 1 iteración 0, que esto simplemente va a ser función de la celda D1, es decir, la celda de arriba, que es el flujo interior 1 iteración 0, y la celda A1, que es la temperatura exterior, y la celda A2, que es la temperatura interior. Continuamos hasta D11, donde vamos a tener el flujo interior 1 iteración 10, que va a ser función de el flujo interior 1 iteración 9. Y eso va a ser función de la celda de arriba, que es la celda de 10, y de la celda A1 y de la celda A2, que es la temperatura exterior y la temperatura interior. De igual manera, en la columna E, de E1 a E11 vamos a calcular Φ2. Y de G1 a G11 vamos a calcular Φ3 y así hasta que lleguemos al último Φ. Supongamos que tengamos estos 3 Φs para simplificar ahorita la explicación, pero se puede hacer con la cantidad que queramos. Después, regresando a la columna A, en A3 vamos a tener el flujo de la fuente, que ya dijimos que es un valor conocido. En A4 vamos a tener el área 1, que corresponde a la pared del flujo interior 1. En A5 vamos a tener el área 2. En A6 vamos a tener el área 3. Y así nos podríamos seguir para la cantidad de paredes que tengamos. Finalmente, en A7 vamos a tener la suma de los flujos, que va a ser el flujo de la fuente más el flujo de la pared 1, más el de la pared 2, más el de la pared 3, más todas las otras paredes que tuviéramos. Esto resulta que va a ser función de A3, A4, A5, D11, E11 y G11. A3 es el flujo de la fuente. A4, A5, también necesitamos tener función de A6. A4, A5, A6, D11. A4, A5, A6 son las áreas. D11, E11 y G11 son justamente ya la décima iteración de cada uno de los flujos. Pero, como ya lo vimos en la radiación de onda corta, resulta que todo esto se reduce a función de la única desconocida que va a ser A2, que es la temperatura interior. Entonces podemos hacer nuestra función objetivo, que va a ser volver a 7 0, porque sabemos que esta suma de los flujos tiene que ser 0, cambiando a 2. Entonces A2, que lo pusimos con valor inicial de 0 grados, va a irse modificando hasta llegar al valor que va a volver a 7, que sea igual a 0. Y eso nos va a dar la temperatura interior o una temperatura interior que es el resultado que estamos buscando. Y así es como podemos resolver este problema
o un problema de balance de calor con emisión de onda larga en el exterior utilizando iteraciones en Excel, por ejemplo. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos emisión a varias superficies? Es decir, ya no solamente estamos enviando radiación a una superficie, sino a múltiples superficies, que en el caso que vimos anteriormente solamente era una superficie. Entonces vamos a hacer nuestro esquema general, donde tenemos nuestro muro, y entonces, para ejemplificar más el fenómeno que estamos queriendo estudiar, vamos a tener un flujo emitido 1, un flujo emitido 2 y un flujo emitido 3. Entonces, el flujo emitido total va a ser igual a la suma de los flujos emitidos, que va a ser, si lo desarrollamos, va a ser la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad de la superficie exterior, por la suma de los factores de forma, por la emisividad de cada superficie a la que estamos enviando, por la temperatura de la superficie exterior a la cuarta, menos cada temperatura a la cuarta. Y si sustituimos la temperatura de la superficie exterior para tener algo que solamente esté en función de la temperatura interior y la temperatura exterior, vamos a llegar a sigma epsilon de superficie exterior por suma de los factores de forma, emisividad de cada uno, la temperatura del aire interior, más el flujo interior, que va a multiplicar a la resistencia interior más la resistencia del muro, todo eso a la cuarta, menos la temperatura de cada superficie a la cuarta. Aquí tenemos la ecuación. Esto se resuelve igual iterando como lo acabamos de ver hace poco. Ahora, en el caso ya más general, vamos a tener una radiación total, donde vamos a tener, por ejemplo, en el día, tanto radiación de onda corta como radiación de onda larga. Entonces, justamente ese flujo radiativo va a ser igual a la radiación de onda corta, que ya sabemos que es alfa phi teta, menos el flujo emitido. Y si desarrollamos la fórmula completa, nada más para ver cómo quedaría, va a ser algo bastante largo, y es lo que ustedes tienen en la presentación como fórmula. Se lo voy a escribir y ahorita se los muestro. Entonces, ya tenemos aquí la ecuación completa que apenas se alcanza a caber. El flujo interior es igual a la temperatura del aire exterior menos la temperatura del aire interior, más la resistencia exterior, que multiplica todo este flujo emitido, que es la resta del flujo de onda corta menos el flujo de onda larga entre, como ya sabemos, la suma de todas las resistencias. Podemos hacer esto un poco más sencillo, como el flujo interior es igual a la temperatura del aire exterior menos la temperatura del aire interior más la resistencia exterior por el flujo radiativo entre la suma de cada resistencia.
Y así es como vamos a poder calcular el flujo interior cuando ya tenemos tanto radiación de onda corta como radiación de onda larga en una misma pared que va a estar emitiendo seguramente a múltiples superficies.